Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Por supuesto, la temática medioambiental, el cuidado de los recursos y diversos temas que están netamente trabajados desde la Agenda Verde del Congreso de la Nación van a estar abordándose hoy particularmente con invitados, con especialistas, con varios temas y problemáticas que hay que dar a conocer y que por supuesto hay que ocuparse en materia verde, en materia de agenda y siempre de la mano no solamente del Ministerio de Ambiente de la Nación, sino que también pensando en nuestra Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que tiene una agenda muy extensa para trabajar. Pero tenemos que contarles cómo viene el cronograma de invitados, quiénes van a estar llegando a este programa. Empezamos a desarrollar lo que tiene que ver también con esta entrevista tan importante que la hemos estado también esperando hacía mucho, a la diputada Graciela Camaño, quien es miembro de la Comisión de Recursos Naturales, que va a estar hablando, entre otros temas, por ejemplo, del greenwashing y qué se trata particularmente esta temática. Bueno, además, en medio de toda la preocupación medioambiental, todo lo que tiene que ver con el área bentónica, esta área protegida también donde se encuentra el Ara San Juan, otro de los temas también con la reciente sanción de lo que es un nuevo parque nacional, Laguna El Palmar, y mucho más por parte de la diputada, que nos va a estar contando y facilitando algunos conceptos que por ahí al principio son algo complejos. Tenemos más invitados, un investigador del CONICET, estamos hablando de Guillermo Folguera, que hablará también de cuidado del suelo, de desertificación y que también tiene que ver con esto, ¿no? Con la conciencia ambiental, pero justicia ambiental de la mano de la justicia social. Bueno, hay mucho en el día de hoy y por supuesto queremos que seas parte de esto, queremos que seas parte de Ecoagenda, como siempre, a través de la pantalla de Diputados Televisión. Hay que decir también que vamos a tener un Zoom muy importante con el ingeniero forestal Pablo Peri, que también es parte del Congreso Forestal que se organizó hace algunos días nada más en la provincia de Mendoza. Hay de todo un poco, así que no te lo pierdas, quédate porque realmente vas a conocer de diferentes puntos y conceptos en materia medioambiental acá a través del canal del Congreso. Bueno, vamos a acercarnos, por supuesto, yo me traslado porque ya está nuestra invitada lista para comenzar con esta entrevista y por supuesto vamos a agradecerle porque sí estuvimos esperándola hacía mucho tiempo. Gracias, diputada Graciela Camaño, por venir y por hacerse parte también de nuestro programa. Que es un programa netamente vinculado al ambiental, también a la agenda verde. Queremos empezar a conocer, en este caso, las diferentes propuestas, qué proyectos están trabajando. Y particularmente ayer hubo en la sesión, se aprobó lo que fue, anteayer, el día miércoles se aprobó lo que fue en la sesión, este proyecto de el Parque El Palmar, Laguna El Palmar en Chaco, 5.600 hectáreas. Bueno, mucho también trabajado desde la comisión. Bueno, ¿no? Primero felicitaciones. Me alegra mucho que el canal de la Cámara haya abierto este capítulo que es tan importante y trascendente, ¿no? Creo que todas las acciones políticas deberían, si cumplimos con lo que firmamos en los compromisos internacionales, cumplir con los ODS, y ahí te das cuenta de que en todo está la temática ambiental. Ayer aprobamos el Palmar. En realidad el Palmar es uno de los sitios Ramsar. Nosotros en Argentina tenemos 23 sitios humedales internacionales. Pero bueno, la provincia del Chaco le da la jurisdicción al gobierno nacional para que haga la custodia a través de parques nacionales. Me parece muy importante por la biodiversidad que tiene, por la extensión, porque va a ser el primer parque nacional en un humedal y que tiene dos ríos tan importantes como los que los cruzan. Pero bueno, yo en mi discurso ayer elegí más que hablar del parque, porque de eso hablaron los diputados de la provincia, reflexionar un poco en torno a la problemática de la desertificación
desertificación, la sequía y bueno, hacer un poco de hincapié en el tema de la sequía porque lo que uno advierte es que nosotros lamentablemente no nos estamos dando cuenta como nación-estado de que el problema del ambiente es un problema que tiene que ser atendido con estrategias anticipatorias y en este sentido creo que no podemos seguir siendo tan improvisados, ¿no? Que viene la sequía, que por otra parte la ciencia en el mundo ya te da la chance de que te des cuenta de que esto está por pasar, entonces no podemos no tener previsiones en ese sentido y nosotros no las tenemos lamentablemente. Así que de alguna manera lo que quise hacer con mis colegas en el recinto es, más que hablar del parque, poner un poco más de conciencia ambiental, ¿no? Bien, que bien. nos falta a nosotros. Tal cual, tal cual. Precisamente es un tema también que sabemos que lo tracciona mucho a través de Twitter, a través de sus redes, pero fundamentalmente hay algunos proyectos que tienen que ver con el área protegida, esta área que es importantísima, que ya se trabajó en algún momento, tuvo si no me media equivoco, sanción. tuvo media sanción y que quedó ahí pendiente, pero bueno, hay toda una parte de preservación, cuidado de los recursos, se hablaba también de, en este caso, la instalación de esta... acá lo había notado, de la vieira patagónica, digo, hay animales también que están... No, en realidad lo que nosotros estamos planteando es proteger la zona bentónica de lo que es de lo que algunos científicos denominan el almacén del Atlántico Sur, ¿no? Por la profundidad que tienen las aguas en la zona, por la caída que tiene la plataforma, la formación de especies de cañones. Ahí tenemos un proceso biológico sumamente interesante. Sí. Los científicos lo vienen viendo hace bastante tiempo. Desde el año 2015 formalmente se empezó a trabajar en este tema, en lo que es el proyecto Pampa Azul, donde hay un consejo de científicos muy interesante que trabajan océanos del Atlántico. Y bueno, cuando se logró extender la plataforma, yo vi la oportunidad para que nosotros hiciéramos con los recursos que se nos otorgan en el derecho internacional, teníamos la posibilidad de hacer extracción petrolera, extracción minera o una zona de reserva. Y a mí me pareció que era interesante que nosotros rápidamente saliéramos a hacer la zona de reserva, porque me parece que sería una bestialidad que esta zona del Atlántico tenga algún otro tipo de actividad que no sea la de la protección. Lamentablemente se confundieron algunos diputados que yo no voy a ser mal pensada, creo que han imaginado algún tipo de inconveniente con el tema de Malvinas. Nosotros no advertimos un inconveniente con el tema de Malvinas. Si lo hubiera hecho como hermana de un veterano de Malvinas, jamás me lo hubiera perdonado no haberlo estudiado a fondo. No existe ningún tipo de riesgo. Nosotros tenemos una presentación hecha en Naciones Unidas, en la comisión, en la COPLA, con respecto a cuál es la geografía de nuestra plataforma, que es muy claro. Eso es nuestra plataforma, así lo presentamos, y entonces lo que hicimos cuando delimitamos el área es nada más ni nada menos que hacer uso de esa norma. Por otra parte, nosotros ya tenemos la zona protegida con algún área que solapa esa zona que a algunos les causa algún cierto escozor, y además nuestro país emite administrativamente algunas normas para hacer el cuidado de la pesca, que tiene que ver con determinadas especies y con la zona también. Así que yo estoy muy tranquila con el proyecto que presenté y que tiene media sanción, esperando, muy ansiosa que los senadores
logren tener Bueno, algún sí. tipo de acuerdo Sí. sobre algunos temas y podamos tener protegida esa área, ¿no? Sobre todo por todo esto que hemos visto, ¿no? Muchos videos también en las redes sociales de la actividad ilegal y... La actividad y pesquera en las zonas es muy, muy importante. Sí. Hay que poder separar lo que Ujú. es la pesca ilegal, no registrada y no declarada de lo que es la industria de la pesca cuando se realiza de buena forma y con buen arte. Claro. El arte del arrastre es un arte que está muy cuestionado en el mundo, es un arte que realmente es muy dañino para para la flora y para la fauna en nuestros mares. Es un arte que incluso algunos países han tenido algunos problemas muy serios porque llegaron a amenazar con no consumir determinados productos, prohibirlos directamente. Estados Unidos prohibió la importación de determinados productos por la destrucción que hacía el arte del arrastre sobre las tortugas. Sí, aparte altera todo tipo de crecimiento de vida y regenerar todo lo que es la es muy agresivo, se sí. lleva por delante todo lo que es juveniles, hay pesca incidental más que en ningún otro tipo de arte, además tenés el problema de que se lleva por delante las anidaciones, o sea, no Qué es terrible un buen arte. Sí. Bueno, puntualmente es un tema entonces que está ahí a la espera y ojalá que también desde el Senado lo puedan tomar Lo que protegemos nosotros es la zona bentónica, o sea, la zona, porque no tenemos jurisdicción sobre la columna de agua. En realidad el acuerdo que hicimos con la Copla, a nosotros nos permite la zona bentónica. Ahora está, gracias a Dios, el tratado internacional sobre biología en los océanos, tuvo un primer paso. Vamos a ver cómo se desarrolla, necesitamos la firma de todos los países, lo tuvimos hace muy poquito tiempo, así que bueno, eso también sería un gran paso en el momento en que se consagre por parte de los países que tienen que firmar, podemos ya pensar en una protección que vaya a la columna, ¿no? Por ahora solo podemos proteger los fondos marinos. Está muy bien, y a propósito hablando del cuidado animal también y de la preservación de todo lo que es este espacio, se hablaba de un proyecto de seres sintientes, ¿no? Que usted lo había mencionado. Sí. No, en realidad yo soy autora de 3 proyectos que tienen en mira el tema de los animales. Uno de ellos está vinculado a la reforma del Código Penal. Nosotros tenemos una ley viejísima en materia de protección animal, es la famosa ley Sarmiento. Hace 2 años hicimos, un poco más, 3, 4 años, hicimos un trabajo con la Comisión de Legislación General, todos los proyectos que habían, para ver si podíamos el capítulo de instalación en el Código Penal del maltrato animal poder avanzar. No avanzamos, quedó ahí, no obstante lo cual yo tengo el proyecto mío, tengo un proyecto de prohibición de caza con perros. De hecho participé hace poquito en una audiencia pública en la provincia de La Pampa porque estaban intentando incorporar la caza de jabalíes, o sea, cometen la atrocidad de meter una especie exótica en un lugar para hacer un negocio de la caza, después no saben cómo sacársela de encima porque la especie, por supuesto, empieza a hacer lío y no tienen mejor idea que agarrar los perros para ver, y los perros la verdad es que cuando son perros de caza sufren atrocidades. Desde el adiestramiento hasta el momento en que se pierden en la caza y se transforman también en cimarrones que perjudican otras especies. O sea, hay toda una cadena en esto que es no contemplar la naturaleza y respetarla, que es muy, muy terrible. Y después está el otro proyecto que está vinculado a hacer algo que yo digo que nosotros nos quejamos muchos a veces cuando los jueces legislan, dicen algunos colegas. De hecho, acá hay un juicio político porque la Corte supuestamente ha legislado respecto a algunas cosas. En realidad, los jueces llenan vacíos legislativos. En el tema de seres sintientes o de la definición de los derechos de los animales a partir de reconocerle la identidad y no seguir tratándolos como cosas, la jurisprudencia
en Argentina tiene encarnadura y además hay legislación comparada respecto al tema. O sea, el mundo avanza hacia otra mirada con respecto a la naturaleza. Sí. Y lo que pretendemos, bueno, Liz Solari presentó un proyecto también y bueno, le está poniendo mucho músculo. Ella es una persona pública que para este tipo de causas es ideal, con el tema de seres sintientes. Así que bueno, son una cantidad de proyectos que están vinculados a la defensa del derecho a los animales. Hay algo que me acuerdo de que pasó particularmente en la comisión del 26 de enero, cuando llegó en este caso quien hoy es el presidente de la Administración de Parques Nacionales y se le planteó esto de, bueno, por intentar reparar algo, por intentar brindar un servicio de turismo, por ejemplo, terminamos rompiendo algo que sabemos que hay que cuidar. Y fue el ejemplo, me quedé con el ejemplo puntual de la fumigación de las arañas. Por las arañas para preservar el turismo en un parque nacional. O sea, está usando un área que tenemos que cuidar, vamos a fumigar por una plaga de arañas en un lugar donde tiene que haber arañas. O sea, es tremendo. Porque en realidad, vos fijate lo que se pondera cuando se crea un parque nacional. Cuando se crea un parque nacional, el Congreso dice, va a fomentar el turismo. ¿What? Claro, no. Se supone que es para cuidar la flora, la fauna y el ambiente. Que no digo que esté mal el turismo, pero me parece que hay cosas que Pero el no turismo es algo que se desarrolla de acuerdo a lo que vos priorizás, que es la biodiversidad. O sea, la prioridad es esa. Entonces, lo que sucedió fue que justo en ese momento había en la Cueva de las Manos arañas que eran... O sea, hacía rato que estaba en la noticia dando vuelta. De hecho, mi hija había ido, me dice, no sabes, no me dejaban entrar porque había araña. Y fumigaron. Y entonces yo le pregunté al director de parque, bueno, pero es un parque provincial. De una provincia que, por cierto, ha prohibido que se sigan legislando en torno a parques, a la posibilidad de hacer más parques. Muy bien. Por último, bueno, preguntarle de qué se trata este greenwashing, que era como una especie de lavado de cara por parte de las empresas y que en realidad termina por ahí trayendo algunos beneficios, pero algunos perjuicios, ¿no? Digo, tiene como todo lo bueno y lo malo. Vos vas a tener ahora un invitado que de eso te va a hablar una barbaridad. Dale, ya le vamos de todos modos, mi proyecto humildemente lo que mira es el tema de las empresas, pero en realidad el greenwashing está no solamente en las empresas, también está en la política, también está en algunas ONG, también está, o sea, está en un montón de lados. Moda, en la moda, en todo. Exactamente, donde mucha gente se confunde y cree que puede sacarle ventaja al comportamiento ambiental. Y el comportamiento ambiental es algo absolutamente alejado de la especulación, lo cual no quiere decir que no exista. Te cuento una anécdota. En la COP26, en la que yo tuve la suerte de estar, había una lista de aproximadamente 200 y pico de lobistas, ¿no? Se hizo en Escocia, 200 y pico de lobistas. En la última COP, en la 27, la lista de lobby eran 800 y pico de tipos, todos petroleros. Claro, es obvio. Y, casualidad, no se dijo nada de hidrocarburos, ¿viste? Sí. O sea que es todo un tema, el tema del greenwashing. Lo que nosotros hicimos con el grupo de asesores que a mí me acompaña es trabajar en establecer una norma que esté vinculada a la empresa directamente. Pero el greenwashing es una actitud de vida que hay que tratar de señalarla para que no se confundan, porque el ambiente es algo mucho más importante que las ONGs o los políticos o las empresas. Tal cual. Diputada, como siempre, bueno, le agradecemos por venir, por también ser parte de este programa. Esperemos tenerla muchísimas veces más y seguramente cuando van a ir surgiendo nuevos proyectos. Humedales. Hablemos de humedales porque recién hablamos del tema del parque. Te la hago cortita la que te quiero decir porque ya hablé de humedales. Me estaba olvidando de preguntarle la más polémica y la que quería preguntarle, pero se la quería guardar porque quería escuchar, pero bueno, vamos a hablar de humedales. Bueno, no, ay, Dios. Cortita. Yo vivo diciéndole a mis colegas que lo que nosotros no hagamos lo va a hacer la justicia. Bien. Porque la justicia, con sus tiempos, obviamente, que no son los tiempos de la naturaleza, pero llegan, los hace. Y vos sabés que el 28, o sea, hace 4 o 5 días, la Corte Suprema falló en torno a un cuestionamiento que le hizo una organización no gubernamental que se llama FARN,
que es muy activa. Incluso a nosotros nos manda insumos muy interesantes. La Corte Suprema se expidió en torno al tema de los salitrales. Bien. O sea, de los humedales de las zonas de las salinas, Porque hay humedales en zona de salinas. en donde se está explotando el litio, y que fue el motivo por el cual nosotros no seguimos adelante con las sanciones que hicimos en las comisiones de la ley de humedales. O sea, hubo lobby por parte de los gobernadores para que la ley no salga. Y vos fijate, el 28 de marzo la Corte le dice a los señores gobernadores que aporten el material por el cual pueda llegar a comprobar el respeto a las cuencas hídricas y el tratamiento cuando se hacen los ordenamientos ambientales y territoriales, el tratamiento como cuencas, ¿no? Reiteradamente le dice la Corte a los gobernadores respecto a pro natura y pro aqua, ¿no? Que son conceptos y principios del derecho vinculados a la importancia que se le da al agua y a la naturaleza. Okay. Así que bueno, lo que nosotros no estamos haciendo para ordenar el tema de los humedales por el lobby del litio en ese discurso maligno que hay a veces respecto a o proteges el ambiente o haces producción, y entonces mientras tanto hacemos cualquier cosa. Sí, fue la dualidad con agricultura, que habían venido los, en este caso, ganaderos, también a... Pero en este tema puntual de los humedales hay que ser bien claro, y nosotros tenemos que ser claros y decir cómo son las cosas. El lobby que no permite que salga la ley de humedales es el lobby de las provincias que han descubierto de repente que son las dueñas del futuro de la humanidad, y no se dan cuenta que son recursos que se terminan y que entonces hay que administrar de manera tal que no nos pase como nos pasó con la lumbrera, que tenemos un bruto agujero en la cordillera que no sabemos ni siquiera cómo lo vamos a cerrar porque no tuvimos la capacidad de hacer una ley para que les diga a los que vienen a explotar minería cómo se cierran las exploraciones y las explotaciones que se hacen. Entonces, el cuidado del ambiente es algo a lo que nos vamos a tener que someter, nos guste o no nos guste, porque es una realidad la problemática que ocasiona el ambiente destruido a la producción. Vos fíjate lo que pasó con el tema de la sequía. Sí, que es producto también de esto. O sea, la naturaleza manda, me enseñó mi hija. Tal cual. Y es lo que consideramos en este programa, y por eso también es el mensaje que dejamos. Gracias, diputada. Y por supuesto nosotros hacemos una pausa muy cortita. Quédense ahí. Ya volvemos con Ecoagenda. Bueno, gracias. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Muy bien, continuamos en Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión y hay que seguir desarrollando temas ambientales. Hay que hablar de algunas cosas que, por supuesto, tienen que ver con esto, con la democracia ambiental, con el extractivismo, con el cuidado del suelo. El otro día también hablábamos del cuidado del suelo y de una cruzada muy importante que obviamente con el paso del tiempo también la vamos a volver a tocar con respecto a esto, pero es muy importante también resaltar puntualmente una efeméride, porque mañana va a estar siendo el Día Mundial de la Salud, y cuál es la importancia y el impacto ambiental, de qué manera afecta en nuestra salud, en nuestra calidad de vida como seres humanos, en lo físico, en lo químico, en lo biológico. Bueno, tenemos algo muy importante para mostrarles y queremos que, por supuesto, lo puedan ver. En Ecoagenda ya está Guillermo Folguera, quien es biólogo, filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA. Gracias por venir. Un placer. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros también hablar de diversos temas a propósito de esto que mencionábamos de la salud, del Día Mundial de la Salud, y cómo el cambio climático, la sequía y tantos otros factores terminan la mala utilización de los recursos naturales, la lenta transición que se puede llegar a dar a las energías limpias y muchos otros temas pueden afectar a nuestra salud como seres vivos, ¿no? Y esta idea de una sola salud es crucial, ¿no? Porque por un lado, de que no puede haber salud humana en territorios enfermos, y nos pone en juego de qué contexto estamos viviendo, y además qué contexto estamos viviendo en términos de cuidado del ambiente y en términos de forma de producción. Nuestro país no está liderando exactamente los mejores registros, y en este sentido creo que nos debemos una discusión estructural en torno a formas de producción, formas de vida y un contexto social y ambiental que implique no solo un bienestar, sino un contexto de equidad, ¿no? Que hoy por hoy no está presente en nuestro país en este rubro, ¿no? Cuando vos hablas de formas de producción y de equidad, ¿también te referías de alguna manera a esto de la democracia ambiental, o de por ahí las diferencias que hay entre las clases más bajas o quienes no tienen las mismas posibilidades a nivel económico, a nivel social, de acceso a la salud, al agua, a la comida, de la misma manera? En general lo que aparece es un gran paraguas que se denomina, antes también lo comentaba la diputada previamente, bajo la noción de extractivismo, ¿no? Estas grandes formas productivas, en general, que llevan al mercado internacional, con algún apoyo parcial de alguna línea de ciencia y tecnología que implican la extracción de algún recurso y su exportación, que puede ir desde plantación de pinos y eucalipto, trigo, soja, trigo HB4, extracción de litio, oro, plata, etc. En general, los extractivismos no solo implican un nivel de hostigamiento y deterioro ambiental muy marcado, que eso está absolutamente visto, también implica una gran invasión química en nuestros recursos, y en términos sociales, que Lourdes va directo a la pregunta que vos hacías, no implican fases de distribución social, más bien implican lo contrario, implican una gran concentración en general de uso y propiedad de la tierra, con lo cual es crucial discutir justamente esta forma de producción y qué efectos sociales estamos viendo, que además tiene un montón de efectos secundarios que tampoco estamos discutiendo, como que, por ejemplo, Argentina creo que es el 8º país del mundo en extensión y más del 90% de las personas vivimos en grandes ciudades, con lo cual es un territorio prácticamente vacío. Esta es otra de las consecuencias sociales que tienen los proyectos extractivistas en nuestro país. ¿Cuál crees que hoy es
el proyecto o pueden llegar a ser los proyectos a nivel extractivismo más complejos o más más, porque el extractivismo va a afectar igual, ¿no? Esto es algo que se viene hablando hace muchos años, pero ¿de qué manera va a afectar a nuestro país, ¿no? Digo, a la producción, a esto de querer, por ejemplo, transicionar a las energías limpias, ¿de qué manera podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar también con el menor impacto ambiental o el mayor cuidado del ambiente posible? Todos, mira, tomo 3 ejemplos para que se comprenda. Vos tomás, por ejemplo, Corrientes, que viene de unos incendios masivos. Para los incendios masivos fueron, por ejemplo, claves las plantaciones forestales. Bien. Fueron fundamentales porque tienden a homogeneizar la superficie, tienden a avanzar sobre bosques nativos, tienden a secar porque tienen crecimiento rápido y en general se habla de 20 a 30 veces más rápido una vez generado el incendio su expansión. Fueron claves las plantaciones. Cuando vos vas, por ejemplo, a Catamarca, fue clave todo lo que tiene que ver con minería, tanto de extracción de oro y plata como de litio. La diputada previamente hizo mención, que además implica, por ejemplo, el estrés hídrico, la pérdida de cursos de agua, y en los casos, por ejemplo, de Catamarca, el cultivo de soja en una extensión, ingenieros agrónomos marcaron que rápidamente se dio situación de estrés hídrico y el efecto tobogán una vez que llovía porque el suelo se impermeabiliza. Y cuando vas al sur, otra vez ves lo mismo, digamos. En general, por ejemplo, recientemente estuve en Esquel, estuvimos en Esquel, la extensión de pinos vuelve a reproducir esto que hablamos de Corrientes, y otra vez lo mismo. Producto de los mismos incendios que vivimos todo el... Producto de eso, producto de lo que hablaban previamente, la falta de una ley de humedales que actúe como paraguas, producto de la pérdida de pequeños productores, producto de, en muchos casos, de desidia y falta de control y falta de prevención. Digo, es una lógica común que está incidiendo en muchos de nuestros territorios y que me da la sensación que si no aplicamos el freno de mano, tanto la destrucción ambiental como la inequidad social van a seguir aumentando. Bien. Esto también es democracia ambiental, porque me quedo con esa palabra. En algún lugar escuché que decían sin justicia ambiental no existe la justicia social. Entonces como que hay algo que está faltando, que más allá que sea la comida, el agua o la vivienda, también falta esto, ¿no? El poder entender que no hay un plan, que no hay un planeta B y que esto de algún punto va a colapsar, ¿no? Exactamente. Por un lado, aparece claramente el registro intergeneracional. Estos proyectos son a corto plazo, estamos generando proyectos productivos que a corto plazo le pueden dar algún tipo de rédito a algún grupo económico y adquirir rápidamente dólares para las urgencias, pero ciertamente no se puede hablar hoy de un proyecto a 10, 15 años. Pero además yo creo que marcaría otra cosa que es fundamental y tiene que ver con no hay democracia si no hay consulta. Ajá. Necesitamos consultar a las comunidades locales. Estuvimos celebrando recientemente los 20 años en los cuales que él le dijo que no a la mina, al proyecto en el 2003. ¿Cuántos proyectos hubo después consultivos en nuestro país, después de Esquel, preguntándole verdaderamente qué quieren hacer? Pero no como ocurre con vista a saber cómo se convence a una comunidad, sino verdaderamente qué quieren hacer, circulando una información fidedigna y en el caso que ocurra la negativa, aceptando esa negativa. Perdón, el primer pensamiento frente a esto, intentar convencer, por ejemplo, de la mina, es pensar en las fuentes de trabajo que esta puede generar. Pero digo, si esto no funciona o no se sigue con este, o se sigue con este rechazo, digo, bueno, ¿de qué manera generamos el trabajo que de alguna forma, al no tener la mina no lo vamos a tener, pero cómo seguimos también con esta cadena favorable al medio ambiente, ¿no? Hablando de todo lo que esto implica en lo laboral, decirte. Sí, claro. En muchos casos son lugares donde la gente tiene trabajo y tiene una forma de vida. Y el ejemplo de Salinas Grande de Jujuy con el tema del litio es un ejemplo clarísimo. Sí. Ahí va a haber una expulsión de comunidades que hoy por hoy actúan y viven en esa población. En otros casos, como por ejemplo el caso de San Juan, que seguí bastante bien, a finales de la década de 90 hubo un cese por parte del Estado de dejar ayudar mucho a la producción agrícola. Habrá que restituir parte de esas ayudas para
para que provincias como por ejemplo San Juan no dependan estrictamente de la megaminería. Y después en muchos casos los extractivismos atentan contra forma de producción. Voy a un ejemplo absolutamente crítico y a la vez polémico para nuestro país, que es la pérdida de prácticamente la mitad de las colmenas que está siendo denunciada por la Sociedad Argentina de Apicultores en los últimos 20 años, y Argentina, estamos hablando, es el cuarto productor de miel del mundo, con lo cual, digo, el extractivismo no solo se presenta como una forma con estas supuestas virtudes y a su vez habrá que discutir si se obtienen, sino que excluye otra manera de producción. Bien. Y esto, por supuesto, vinculado también al cuidado del suelo, ¿no? El tema de la... el otro día estábamos hablando con Martín Mónaco, precisamente, que está encargado de bosques, y nos contó esto de, bueno, ¿qué es la tala? ¿Qué es la tala como actividad productiva? ¿Qué es que eso lo vamos a hablar también enseguida, pero qué es la desertificación? ¿Qué tiene que ver la sequía? También, digo, hay todo un poco de conceptos que están dando vueltas y para que la gente también conozca un poco más de... Yo, como toda persona, yo tengo un montón de maestros y maestras que me enseñaron un montón de cuestiones. Una de las personas que me enseñó qué era el suelo fue Marcelo Viñas, que es un biólogo de muchísimo prestigio en nuestro país. El suelo no es un sustrato que yo piso. Bien. El suelo es un ecosistema. Del mismo modo que el río no es una hidrovía, sino que es un ecosistema, o el glaciar no es un témpano, sino que es un ecosistema. ¿Qué quiere decir que es un ecosistema? Que es un lugar en el cual conviven los elementos abióticos y bióticos y hay interacciones fuertes entre esas. Si yo al suelo lo estoy tirando químicos todo el tiempo, solo preocupado por lo que ocurre de manera superficial y por garantizar, por ejemplo, la producción de una planta determinada, sin preocuparme qué ocurre abajo, si yo al suelo lo someto a situaciones de estrés hídrico, del cual evidentemente no puede vivir nada ahí que requiera agua, si yo al suelo lo someto a temperaturas térmicas extremas, como los ha sometido, estoy destruyendo el ecosistema. Lo que estamos viendo en nuestros suelos es que pierden la retención de agua, que se pierde la materia orgánica, que pierde los tejidos ecosistémicos, que se ha lavado toda la cuestión fértil. Es una situación desastrosa y lo único que sostiene hoy por hoy la política respecto al suelo es la falta de datos fidedignos, que también habrá que discutir qué está pasando con nuestro Estado, que no está monitoreando tal como corresponde los indicadores socioambientales. Bien, 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 bien. Bueno, ha sido en este caso un placer. Nos gustaría también, ¿por qué no preguntarte qué opinas esto de la ley de humedales? Digo, de alguna manera es algo que se tiene que hacer fuera de lo que también es la rama extractivista y la rama por ahí más la productiva y la de conservación, ¿no? Ese versus que está muy presente. Yo no puedo creer que no se haya aprobado la ley de humedales. Yo un poco hablaba con el productor todo fuera de cámara. Me dice exactamente lo mismo, pero no. Es que es algo inadmisible. La explicación de que evidentemente... Estaba todo dado, ¿eh? Y sí, parte del lobby agroganadero, parte del lobby de las inmobiliarias y parte del lobby que hablaban antes con la diputada del litio, evidentemente lo explica. Ahora, Argentina se está tirando un tiro en los pies brutal. Siempre con la consideración, y esto por supuesto que he dicho acá, todavía más relevancia, que ninguna ley salvará por sí sola, que se necesitan comunidades organizadas, pero la verdad que creo que 3 o 4 veces ya se cayó en un proyecto de ley de humedales, no puede ser defendida bajo ningún punto de vista y las consecuencias están absolutamente observadas y registradas. Hay que, entre el freno de mano que marco, la ley de humedales evidentemente surge como un tema a corto plazo que necesita ser aprobado. Bien, el cambio climático existe, está... realmente cambiando nuestra forma de vivir. Recién lo hablábamos cuando te hice puntualmente la pregunta de la calidad de vida de los seres humanos, pero ¿cómo lo ves proyectado de acá a, vamos a decir, 5 años? ¿Y qué pensás que también deberían hacer las nuevas generaciones que ven mucho esto, que consumen mucho esto en las redes sociales? Ambientalistas muy jóvenes que están realmente, trabajando en pos de generar conciencia. Yo arranqué las temáticas, tanto en investigación como en militancia, en el 2002, en temas socioambientales. En ese momento había alguna serie de predicciones que se estaban dando. Una tenía que ver con la obvia, que es un incremento en la media térmica, también con veranos cada vez más intensos, inviernos cada vez más intensos, la pérdida de la primavera y del otoño, acidificación de los mares, aumento de los niveles de mares, expulsión de comunidades bajo condiciones socioambientales extremas.
20 años después todo eso se ha acelerado. Todo eso lo estamos viendo, todo eso es palpable para cualquier comunidad. ¿Cómo lidiar frente a eso? Es uno de los grandes puntos. Yo todo el tiempo me escriben personas y comunidades qué se puede hacer. A mí acá en general me gusta pensar como si fueran 3 anillos. Hay una situación global que va a tener que ver mucho con el lugar geopolítico que ocupa Argentina y con lo que hagan algunos países cruciales a nivel mundial, como pueden ser países como Estados Unidos y Canadá, Europa y China, Corea del Sur, India. Digamos, ahí es clave, pero en el cual Argentina no es un país menor y América Latina no es un continente menor. La situación, por ejemplo, de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay ha sido clave junto con la de Argentina en sentido negativo. Después hay un contexto regional que lo hemos visto. La sequía del río Paraná se explica por lo que fue la destrucción del Amazonas, pero también lo que fue la deforestación y desmonte brutal en el Chaco, o los incendios que hablamos en Corrientes, o toda esa cuenca agroganadera de manera tan intensa. Y después situaciones locales, que eso lo sabemos. Digo, no es lo mismo una comunidad que tiene arbolado en su vereda a que no la tiene. No es lo mismo una comunidad que tiene y pisa pasto a que no lo tiene. Por todo eso, el trabajo local de colectivos y comunidades actúa, siempre pensando que es crucial la articulación regional y siempre comprendiendo que dialoga con un contexto global que también es muy preocupante. Guillermo, te agradecemos, espero que te hayas sentido muy cómodo. La verdad que aprovechamos y te consultamos de varios puntos y nos gustaría volver a tenerte en cualquier momento, así que un placer. De verdad muchísimas gracias, por venir y ser parte de Coagenda. Gracias. Muy bien, momento de hacer otra pausa. A la vuelta tenemos que seguir hablando de medio ambiente y hablamos con un ingeniero forestal. No te quedes ahí, quédate ahí. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos en Ecoagenda y ya vamos concluyendo nuestro programa, pero todavía nos queda una entrevista muy importante porque les dijimos que íbamos a estar con un ingeniero forestal hablando sobre diversos temas también, por supuesto la deforestación, pero cambio climático, mucho más. Y hablamos también de acciones verdes para que veas, mira, un chiquitito. El cambio climático son eventos que están entre nosotros, afectan a las sociedades, a los pueblos, al sistema productivo y a los ecosistemas. Como santacruceño, tengo el honor de formar parte del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, donde evaluamos el impacto que tiene el cambio del clima, la temperatura y las precipitaciones en los distintos ecosistemas, pastizales, bosques, sistemas productivos y pueblos. La idea es no solamente saber el impacto, sino saber cómo nos adaptamos al cambio climático y cuáles son las medidas también que podemos realizar como sociedad y desde los gobiernos para reducir el efecto de los gases invernaderos, que son los que generan el cambio climático. Muy bien, bueno, acciones verdes. Puntualmente, quien hablaba, Pablo Peri, vamos a presentarlo oficialmente, el ingeniero forestal, quien, bueno, también ha hecho un gran trabajo en diferentes aspectos, coordinador nacional del programa Forestales del INTA, concursado a partir de agosto de 2020, vicepresidente de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles en el marco de la Agenda Global de Ganadería Sostenible de la FAO a partir de abril del 2017, entre otros de tantos trabajos que ha realizado el ingeniero Pablo Peri. Gracias por estar con Diputados Televisión, gracias por ser parte de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y bueno, me gustaría que habláramos un poco de estas acciones verdes, de la importancia de entender qué es el cambio climático y de alguna forma cómo podemos revertirlo, ¿no? O si vamos a trabajar en pos de esto. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Estoy en la provincia de Mendoza, acaba de concluir un Congreso Forestal Nacional y Latinoamericano, Bien, donde participaron 1.080 personas de diferentes países. Y evidentemente el cambio climático fue uno de los temas, y yo lo abordo en 2 aspectos en el Congreso. Por un lado, la mitigación al cambio climático. Argentina se comprometió a partir de la firma del Acuerdo París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. sí. En ese contexto, lo forestal tiene mucho que ver. Principalmente, evitando la deforestación, podemos mitigar la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera de los bosques nativos. Tenemos y sabemos que los bosques nativos se deforestan principalmente en el Parque Chaqueño, y eso nos obliga no solamente para mitigar el cambio climático, sino también
a generar propuestas productivas sustentables en nuestros bosques nativos, y ahí surge el manejo de bosque con ganadería integrada, MBGI, que es un acuerdo político técnico entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Agricultura de la Nación y un INTA colaborando técnicamente. Hay lineamientos técnicos donde podemos producir madera, producir carne, producir leche en un contexto de fijar carbono y además garantizando la regeneración del bosque. Bien. Por otro lado... Sí, cerremos la idea, pero la segunda idea, pero yo quería consultarle sobre la diferencia que había esto, ¿no? Entre la deforestación y la tala, de alguna manera, como actividad productiva o el uso productivo no destructivo de los bosques, si tiene algo que ver en sí. Totalmente. Deforestación o desmonte es cuando se cambia el uso del suelo. Bien. Había bosque nativo, saco todo el bosque y lo utilizo para agricultura, para pasturas. Cambiamos el uso del suelo, cambiamos de un bosque a un cultivo o varios cultivos. La ingeniería forestal, tenemos varias carreras de ingeniería forestal en Formosa, en Misiones, en La Plata, en Esquel, en Santiago del Estero, donde fue la primera, 5 facultades forestales, que estudiamos cómo poder cortar algunos árboles estudiando la ecología. Es decir, garantizamos que siga habiendo bosques en el futuro, pero aprovechando la madera o produciendo carne. A partir de esto también, ahí cerramos ya, ¿no?, tu segunda idea o que era parte de esto, ¿no?, principalmente, y de entender qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar, en este caso, los bosques, pero no aumentar no empeorar la calidad de vida de las, por ejemplo, vamos a decir, aquellas comunidades que están viviendo cerca de los bosques, ¿no?, que sabemos que en el Chaco hay mucho, por decirte un lugar. Es muy bueno tu punto, te agradezco, porque el uso sustentable de los bosques, que vuelvo a reiterar, incluye el uso de la madera, de productos forestales no madereros y de la posibilidad de producir carne, evitando la deforestación, favorece la vida rural argentina de gente que vive de los bosques. Hay comunidades originarias, pequeños productores, pero hay que incluir a los grandes productores, porque de esa manera se evita la migración a las grandes ciudades. Un estudio que se hizo con el Ministerio de Ambiente en el 2020, con la Dirección de Bosques, donde se demostró aspectos sociales negativos que vienen con la deforestación. Pero hay que generar producción sustentable. Y ahí es donde MBGI, que te contaba, y todo ese conocimiento que la República Argentina, a través de la Facultad de los Ingenieros Forestales, tenemos ese conocimiento. Es más, se entregó en este congreso un libro de 900 páginas para todas las regiones del país del manejo de los bosques en forma sustentable, no solamente a la escala de un predio, de un productor, sino también a nivel de paisaje. Tenemos una gran oportunidad. Sabemos que además del cambio climático, Europa está reglamentando que no va a comprar más exportaciones que provengan de la deforestación. Entonces, ¿cómo unir la demanda de mayor alimento, generar mano de obra, ser sustentable, no deforestar y mitigar el cambio climático? Es un montón. Todo eso es lo que pide la sociedad y tenemos herramientas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pablo, te agradecemos, la verdad, el tiempo apremia realmente en la televisión y se lo decimos siempre a los invitados, pero te vamos a estar convocando nuevamente, no solamente para que hables de lo que fue también el Congreso Forestal, que se deben haber tratado diversos temas y lo queremos desarrollar en detalle, sino también de lo que vaya surgiendo, de que sea algún tipo de proyecto también que tenga dictamen en la Comisión de Recursos Naturales aquí en el Congreso, te podamos preguntar como ingeniero forestal y como amplio conocedor de este tema. Así que muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos a disposición. Hay que comunicar el conocimiento y el INTA está para esto.
Muchísimas Un gran abrazo. gracias. Gracias, Pablo, un placer. Ahí pasa ahora Pablo Peri, precisamente del INTA, quien es ingeniero forestal y que, como siempre, nos trae diferentes aportes vinculados al medio ambiente. Hoy, deforestación, uso productivo no destructivo de los bosques, entre otros de los temas. Esto fue Ecoagenda. Gracias por ser parte una vez más. Nos vemos la próxima. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley